Éxodo capítulo 14, a la altura del versículo 11. Por ser palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Éxodo 14, versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: no había sepulcro en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué ha hecho así con nosotros, que nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Padre, gracias. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu divina palabra, Dios del cielo, que nos bendice cada vez más. Padre, yo te pido que tú me des revelación de tu conocimiento para yo poder ministrar tu pueblo en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pasa un carbón encendido por mis labios para que ninguna palabra impura salga de ello, Dios. Sino, Dios amado, que mi palabra sea dirigida por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, prepara la mente y prepara los corazones. Llévate toda carga, llévate toda opresión, llévate toda preocupación de mis hermanos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Permite, Dios amado, que sean un vaso de recipiente para que puedan recibir lo que tú has de depositar en ellos en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo me pongo en tus manos. Úsame esta noche como un vaso útil para gloria y honra de tu nombre, porque toda la gloria y toda la honra te pertenece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome asiento en esta noche. Aleluya. Predicamos bajo el tema no rendirse. Ese es el tema de esta noche. Voy a hacer una pequeña introducción para que usted luego pueda entender con más facilidad lo que Dios quiere traer en esta noche. En hebreo, rendirse puede traducirse como lejané, que se refiere a someterse, a ceder o a renunciar a algo. Eso significa rendirse. También significa desesperarse o perder la esperanza. Es una forma de rendirse desde un punto de vista emocional. El significado de no rendirse es resistir, persistir y no desistir ante las dificultades, ya sea en la persecución de un objetivo, la resolución de un problema o la búsqueda de tus valores. Componente clave de no rendirse son la persistencia y la determinación. Seguir adelante a pesar de los obstáculos sin abandonar la causa y el esfuerzo. Resiliencia es la capacidad de recuperarse y crecer ante las situaciones difíciles, saliendo fortalecido. Adaptabilidad es estar dispuesto a cambiar el camino o encontrar una alternativa sin perder de vista el destino final. Creencia en uno mismo es confiar en las propias capacidades y en el valor de lo que persigue. Enfocarse en el porqué, mantener presente la razón por la que se inició el camino, recordando los propios valores y la pasión. Diferencia con rendirse. Rendirse a menudo se asocia con abandonar, es someterse a una autoridad o declarar la derrota.
No rendirse es lo opuesto, es mantener el control sobre uno mismo y la situación sin entregarse, en el sentido de abandonar o someterse a una fuerza exterior. Esos son los dos significados de someterse y no someterse. Hay algo impresionante en lo que nosotros leímos, porque cuando la Biblia habla del padre de la fe, se refiere a Abraham. En un punto dado, Dios tiene una conversación con Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Note que Abraham era un hombre de posición económica estable. Abraham era un hombre que familiarmente no tenía ninguna división. Pero hay algo impresionante, que Abraham, en medio de esa comodidad, en medio de la abundancia, Abraham decide obedecer la voz de Dios. Pero hay algo impresionante, porque en medio de la oferta que Dios le hace a Abraham, Dios le dice que tendrá una nación que será esclavo durante 400 años. Pero luego de los 400 años saldrá de Egipto con una riqueza. Me impresiona mucho, porque la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno. Me voy a calentar, ya me voy a calentar ya mismo. Luego de 400 años, la Biblia dice que Dios escucha el clamor del pueblo a causa de la mucha servidumbre por tanto año. Y dice la Biblia que Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham y decide liberar al pueblo de la esclavitud, como se lo había prometido a Abraham. Y es allí donde Dios escoge a Moisés para esta misión. Hay algo impresionante, que luego de Dios hacer mucha maravilla para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, luego que Dios logra sacarlo con mano fuerte, como dicen las escrituras, llegó un punto donde se encontraron frente al Mar Rojo con los egipcios siguiéndolo. Hay algo impresionante, porque cuando el pueblo de Israel, aún siendo liberado de la esclavitud del pueblo de Egipto, deciden sentirse volver atrás. Hay algo que me impresiona, porque cuando Dios te llama a avanzar, tú no puedes retroceder. Y es allí donde ellos le dicen: ¿acaso no había sepulcro en Egipto para que nos trajieses aquí a morir en el desierto? Hay algo impresionante en esta escritura, porque cuando dije ahorita que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Dios le había prometido a este pueblo que le daría una tierra que fluiría leche y miel. Pero me impresiona algo, porque aún cuando Dios hace esta promesa, este pueblo no entra a la tierra prometida. Me choca mucho, porque Dios no mintió. Fue una promesa que Dios hizo. Pero este pueblo no entra a la tierra prometida. Y es aquí donde yo tengo una incógnita con Dios y le pregunto: Dios, ¿por qué, si tú no eres un hijo de hombre para que mienta, ni eres hijo de hombre para que se arrepienta, por qué cuando tú haces una promesa para este pueblo, para enviarlo a una tierra que fluye leche y miel, por qué este pueblo no vio el cumplimiento de tu palabra? El problema es que este pueblo desde un principio se rindió. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Eso fue la palabra que Dios puso en mi corazón. Siempre que Dios te comisiona o te selecciona para una misión, nunca será fácil. La evidencia clara de que Dios te llamó con un propósito específico es cuando se te dificulta el camino que debes recorrer. Ay. Estoy hablando con gente que está caminando en el desierto y que por muchos años aún no han visto el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Pero
la situación en la que te encuentras es la evidencia de que vas en el camino correcto. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Comenzó vencido. Un pueblo que vio la mano de Dios como nunca otro pueblo lo había visto. That's right. La manifestación de un Dios todopoderoso. La Biblia dice que Dios iba a sacar a este pueblo con manos fuertes de los egipcios. Y aun cuando Dios logra sacar a este pueblo, el pueblo, cuando viene la primera prueba, siente el deseo de retroceder a la misma esclavitud. Aleluya. Oh, tú eres poderoso, Maestro. La Biblia dice que no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen para preservación del alma. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Usted no puede rendirse en la primera prueba. Usted no puede rendirse en la primera persecución. That's right. That's right. Usted no puede retroceder en el primer obstáculo. Usted tiene que entender que aquel que los llamó lo va a... Ay, 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 ay. Siempre que Dios te llame, por difícil que sea el camino, Dios va a reparar el llamado que te hizo. Thank you, Jesus. Oh, ay, santo Jehová. Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya. Oh, poderoso, poderoso, poderoso. Después que Dios le dice a Moisés, tú serás como Dios y Aarón será por boca. Es algo impresionante, porque cuando Dios le hace el llamado a Moisés para liberar al pueblo de Egipto a causa de la esclavitud y la servidumbre de Faraón, lo primero que Moisés hace es que pone un obstáculo, pone una queja en el llamado. No, recuérdate que yo soy tardo para hablar. Note que Aarón, bueno, lo voy a dañar ahora. Aarón no está en el plan de Dios. Dios llama a Moisés directamente. En la antigüedad, debido al calor, las hierbas se secaban y cogían fuego. Era algo normal. Pero la Biblia dice que este fuego que vio Moisés no se consumía. Y eso llamó la atención de Moisés. Y quiso ver por qué causa este fuego no se consumía. Y me impresiona mucho porque cuando Moisés va camino al fuego, la Biblia dice literalmente que del medio del fuego sale una voz y le dice: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el territorio que pisas, tierra santa es. Aleluya. Hay algo impresionante. Aleluya. Cuando usted ve esto desde el punto del lente espiritual, usted reconoce que Moisés viene huyendo a causa de un homicidio que cometió hacía 40 años en Egipto. Y cuando Dios tiene esta conversación con Moisés, Dios le está diciendo: estás cargando en tu corazón lo que tus pies dejaron atrás. Bueno, lo voy a dañar ahora. Hay gente que no han avanzado en el caminar con Dios, ni han podido cumplir con la asignación para la cual Dios lo llamó, porque están luchando con un pasado que ya Dios no se acuerda de eso. Pero Moisés lo tenía ahí, cargando con esto 40 años. Cuando Moisés desde un principio fue llamado con un propósito específico. Usted conoce la historia que en el tiempo de Moisés se ordenó matar a todos los niños. Sí, Señor, alabado. Usted conoce la historia. Y después de 3 meses todavía Moisés tenía vida. Sí, Señor, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Hasta que la madre decidió: ya no puedo retenerlo. Dice que lo puso en un carrizal, en un carrito, y lo tiró al río. Era un río peligroso. Tú eres bueno, Dios.
Pero aún allí sobrevivió Moisés, Señor, qué lindo es Dios. sin tener la capacidad de sobrevivir, Yes, yes. sin tener defensa en sí mismo. Tú eres bueno, Dios. Moisés tenía simplemente 3 meses. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres Ay, grande. ay, 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 ay. Usted no está entendiendo de lo que Dios lo ha librado para que usted llegue hasta aquí, para luego usted querer rendirse. Aleluya. Thank you, Jesus. Powerful is the Lord. Aleluya. ¿Sabe quién lo ve? La hija de Faraón. Le llama la atención la canasta porque el niño no se ve. Y cuando coge la canasta, lo que tiene adentro es un niño que se llama Moisés, que significa salvado de las aguas, o de las aguas lo saqué. Me llama mucho la atención que la mujer dice: este es uno de los hebreos, es hijo de una de las hebreas. Señor, aleluya. Llámame una para que termine de criar el niño. Yo sé que papi dijo que teníamos que matarlo a todos los niños. Yo sé que hay un edicto, pero hay algo especial en este niño que tiene que sobrevivir. Hay algo en él que no permite que nosotros queramos matarlo. Santo, aleluya. Santo. Porque cuando Dios te escoge para algo, ni aún el diablo puede matarte. Yes, aleluya. Tú eres bueno, Dios, aleluya. ¿Sabe a quién llaman para atender el niño? La misma madre del niño. Qué lindo Dios es santo. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor. La misma madre del niño resulta ser de todas las hebreas que cogen. Toma, críame ese niño. Dios mío, ustedes tienen que entender el misterio Tú eres bueno, de Dios. aleluya, te Luego Moisés crece, pero reconociendo que aun cuando está en Egipto es hebreo. Sí, Señor, aleluya. Usted conoce la historia, en un problema que tenía un hebreo y un egipto. Moisés coge la demanda y mata al egipcio. Y es allí donde Moisés tiene que correr. Porque antes había una ley, era la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Si usted mataba, usted tenía que ser muerto. Sí, Señor. Y a esta ley Moisés corre hacia el desierto. Y 40 años después tiene este encuentro con Dios, con la zarza. Y es allí donde Dios le dice: mete la mano en tu costado. Dice que cuando metió la mano en el costado sacó lepra. Cuando Moisés mete la mano en el costado y saca lepra, Moisés estaba sacando el sentido de culpa que había tenido 40 años atrás. Ay, 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 ay. Santo, santo, aleluya. Ay, 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 ay. Aleluya. El rencor, la raíz de amargura, la marca de tu pasado, procesos dolorosos que viviste, no puedes caminar con ellos en la trayectoria que Dios te mandó a caminar. Lo primero que tú tienes que hacer es liberarte. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el versículo 36 dice: y si el Hijo del Hombre te libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora va Moisés con este pueblo. Usted conoce la historia, para cortarlo un poco. Usted conoce las 10 plagas. Usted conoce todo esto, todo lo que hizo Faraón, la muerte de los primogénitos, que fue lo más fuerte. Y aún así, Faraón decide que el pueblo se fuese. Pero ahora más tarde cambia de opinión. Tenemos que matarlo. Ya no hay nada que perder. Porque anteriormente los primogénitos eran los que seguían el linaje. Y en medio de la liberación del pueblo hebreo, todos los primogénitos murieron. Santo, aleluya. Todos los primogénitos egipcios murieron. That's right, that's right. No había ya una generación que pudiera seguir el linaje. Y esto causa de que Faraón decida matar a los hebreos. Pero la Biblia dice que el que se levantare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. Y cuando Dios te llama para una misión, Dios te respalda. That's right, que eres así, aleluya. Tú eres bueno, Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Thank you, Jesus.
Entonces Dios lo envía por un camino que no tiene salida. Mire esto. Bueno, tengo que decirle a alguien, yo no sé si tú estás estancado, yo no sé si tú no encuentras camino, pero Dios habrá camino donde no lo hay. Él hará camino. Entonces tienen el mar rojo delante y tienen los egipcios atrás, y vienen todos los soldados de guerra de Faraón con su carro de caballo a matar al pueblo de Dios. Y Moisés, el hombre que había visto tanta maravilla de Dios en medio de la liberación del pueblo hebreo, se turba. ¿Y qué hace? Clama a Dios. Es allí donde el pueblo se le amotina a Moisés y le dice: ¿acaso no había sepulcro en Egipto para que nos trajeses aquí a morir en el desierto? Y comienzan a debatir con Moisés y comienzan a discutir. No te dijimos que nos dejaras allá. Allá estábamos bien. Porque hay gente que se acomodan a la esclavitud. Bueno. No puede acomodarte a la esclavitud. No puede conformarte simplemente con la mitad de lo que Dios ha hecho. No puede conformarte al desierto. El desierto simplemente es un camino para llevarte a la tierra prometida. El desierto no es un lugar para habitar. El desierto es un lugar para pasar. El desierto es un lugar donde las grandes maravillas de Dios se harán visibles en tu vida. Es en medio del desierto que verás la mano de Dios poderosa operar a favor tuyo. Y Moisés clama: ¿qué vamos a hacer, Dios? Tenemos el mar rojo que no podemos cruzar. Y viene Faraón con su carro de caballo atrás a matarnos. ¿Qué haremos? Y ahí sale la voz de Dios: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Toca el mar y divídelo. El problema de muchos de nosotros es que queremos buscar la solución cuando ya Dios depositó la solución dentro de nosotros. Dios nunca te va a enviar a un lugar si Dios no te ha capacitado para los obstáculos que vienen en el camino. Otra excusa de Moisés, ya van dos. Yo soy tardo para hablar. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Desde que Dios tiene el encuentro con Moisés, lo primero que Dios le prepara es la vara. ¿Qué tiene en tu mano, Moisés? Una vara, suéltala. Cuando Moisés suelta la vara, se convierte en una culebra. Dice la Biblia que Moisés tuvo miedo. Y Dios le dice: cógela por la cola. Porque muchos de nosotros ni siquiera nos imaginamos el poder que nosotros portamos en Dios. Bueno, lo voy a dañar ahora. El problema de muchos de nosotros que no sabemos la identidad que tenemos en Cristo. Cuando Jesús dijo: mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán. Y déjenme decirle que en las Escrituras los milagros más grandes no lo hizo Jesús. Bueno, ahora me metemos en un lío ahora. El milagro más grande lo hizo Josué. Dice que en medio de una batalla estaba en un lugar donde él no conocía el lugar, y le dijo al sol y a la luna: detente en Ajalón, y tu sol detente en Ajalón. Y la Biblia dice que el sol se paró y la luna se detuvo. Usted no entiende la magnitud de este milagro. A causa de este problema,
La petición que Josué le hizo al Señor fue que detuviese el universo. El mundo se paralizó para Dios darle la victoria a Josué. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que Dios es capaz de hacer para darte la victoria en medio de tu proceso. Se puede levantar el brujo que se levante, se puede levantar Tobías, se puede levantar Zambalá, puede pasar por un proceso de escasez, puede pasar por un proceso de necesidad, puede pasar por un proceso de salud, puede pasar por un proceso de problema familiar, pero la mano de Dios no se apartará hasta que Dios no cumpla su propósito en ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Se detuvo. Esto ha causado muchos problemas en los científicos, porque hay un tiempo que hay un espacio que se detuvo el mundo, y aún muchos incrédulos científicos han tenido que creer que verdaderamente Dios existe. Porque ellos entienden que este tiempo que se detuvo es el tiempo que Josué declaró al sol que se parara. Ay, 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 gracias, te agradecemos todo, Señor. Josué le dice, Dios le dice, porque no tiene otra alternativa. Moisés, yo conozco a tu hermano Aarón. Yo seré para ti como Dios y cógelo a él como boca. Entonces, si el problema tuyo es que tú no sabes hablar bien, si tú eres tardo para hablar, y no era que Moisés era gago, es que Moisés se crió en dos diferentes culturas, tanto la egipcia como la hebrea, porque pasaba tiempo con los hebreos y pasaba tiempo con los egipcios. Porque recuerde que el hijo, bueno, ¿cómo le explico esto para que usted me entienda? Cuando Moisés está en el carrizal, la que lo coge es la hija de Faraón, y se lo va a criar a la madre que es hebrea. Pero de vez en cuando la madre que es hebrea se lo llevaba a la hija de Faraón, porque supuestamente era su hijo, porque los hebreos son esclavos. Y Moisés se pasaba en un tiempo aquí y en un tiempo allá. Entonces era como ella, que habla un poco español y un poco inglés. Y entonces a veces se le tardan como la palabra. Y este era el problema que tenía Moisés, que era tardo para hablar, porque cuando estaba hablando en hebreo a veces se le metía el egipcio, y cuando estaba hablando egipcio entonces a veces se le olvidaba. Y ese era el problema que tenía Moisés. Entonces causa de que Dios escoja a Aarón. Pero cuando usted ve la trayectoria del pueblo, que Dios, bueno, voy a desatar un código fuerte ahora en esta noche. Cuando usted ve que Dios está hablando con Moisés en la cumbre del collado, que Moisés dura 40 días allá arriba hablando con Dios, recibiendo la tabla de los 10 mandamientos, el primero que se le ocurre la idea de ser el becerro de oro es Aarón. Porque Aarón no está designado para el propósito que Dios tiene con Moisés. Y así hay personas que no están asignados para tu caminar con Dios. Y en vez de causar que tú avances, lo que hace es que retroceda. Dile a alguien, cuidado con la alianza. No son todos lo que son, pero no están todos como que dice. No son todos los que están, pero no son todos los que son. Y a veces queremos aliarnos con personas. No se preocupe por lo que no vinieron, que no son parte de la alianza. Moisés está buscando la tabla de los 10 mandamientos. Y cuando Moisés viene con la tabla de los 10 mandamientos,
lo primero que hace es que ve al pueblo adorando un becerro. Después de ver un Dios tan poderoso, caminando con él desde el principio de la liberación. La Biblia dice que Dios era nube de fuego de noche y columna de humo de día. Dios lo cuidaba del sol y también le daba luz en medio de la noche en su caminar por el desierto. Siempre que Dios te envíe a algo, Dios va a suplir todo lo que tú necesitas. Dios no te va a mandar simplemente por mandarte. Tienes que entender que Dios también va a suplirte. Dios va a suplir, Dios va a suplir. Aún en el último minuto, la Biblia dice que Dios ni se adelanta ni se atrasa, que Dios siempre llega a tiempo. He estado en el supermercado con poco dinero y cojo prácticamente lo que creo que puedo pagar. Y justamente cuando estaba en el cajero, alguien desde detrás de la fila dice: hey, yo pago lo de él. Porque Dios ni se adelanta ni se atrasa. Dios siempre llega a tiempo. Una vez estábamos en el proceso de escasez, porque es un proceso. Recuerdo que no teníamos alimento para comer. Y la Biblia dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso significa de que Dios tiene cuidado de usted, de que usted no tiene que pedir en ninguna de sus necesidades. Y por eso a mí no me gusta pedir, porque yo entiendo que Dios tiene cuidado de mí. Porque Él dice: mira las aves del cielo, ni siembran, ni cosechan, ni recogen en los graneros, y nuestro Padre Celestial las sustenta cada día. ¿Cuánto más vosotros, que valéis más que las aves, le pediríamos a Dios el Espíritu Santo y Él no nos lo daría? Y estoy de rodillas diciéndole a Dios: acuérdate tu palabra, que no hay justo desamparado, ni tu simiente que mendigue pan. Recuérdate, Dios amado, que antes de nosotros pedirte, tú sabes que nosotros necesitamos. Y estoy con Dios, citándole lo que Él había dicho, porque esas promesas son nuestras. Y de repente suena el teléfono. Y cojo el teléfono y... ok. Dice la esposa mía: ¿para dónde va? Digo: me llamaron allí, vengo ahora, voy a ver qué es lo que sucede. Me dice la persona: hermano Manuel, vamos a salir de viaje. Digo yo: sí, está bueno. Y entonces me dice: no, que acabamos de hacer una compra y si nos vamos se nos va a dañar. Y sentimos que su nombre nos sonó dentro. ¿Y qué va a hacer? No, que esa compra tiene que llevársela, porque si no se lo va a dañar. ¡Alaba lo que vive! Puedo pasar la noche testificando de la grandeza de Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nunca se sienta culpable. Nunca se sienta culpable. Trate de ser mejor cada día. Pero cuando usted falla, tan pronto usted se arrepiente y se aparta de sus pecados, usted alcanza misericordia. Y a veces muchos de nosotros caminamos con un sentido de culpa. Y la mayor parte de las veces ya Dios nos ha perdonado. Dice que Él tira nuestro pecado a lo más profundo de la mar y no se acuerdan de ellos.
Pero a veces nosotros sentimos un sentido de culpa. Ah, lo hice, volví otra vez, lo hice. Déjeme decirle que el 99.9 de los cristianos lucha con un solo pecado. Ay, 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 ay. Ahora sí me metí con el Dios. Santo, aleluya. Santo, aleluya. Poderoso. Gracias. Un solo pecado. Nosotros tenemos muchas debilidades, pero hay un pecado que a veces somos reincidentes. Pedimos perdón, a veces lloramos y a veces volvemos y lo cometemos. Pero Dios conoce esto. Por eso, en una conversación que el apóstol Pablo tiene con el Señor, Dios le habla de este pecado y le dice: quita de mí este aguijón si te es posible. Quítalo de mí este aguijón porque lo tengo en mi carne. Y Dios le dice: bástate en mi gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¿Qué Dios le estaba haciendo entender a Pablo? De que nosotros tenemos que entender que necesitamos una dependencia de Dios. El día que usted entienda que usted es un hombre o una mujer 100% perfecto, usted entenderá que usted no necesita a Dios. Y eso causa que usted le robe la gloria a Dios. Y la Biblia enseña que Dios no comparte su gloria con nadie. Y es por eso que Dios te mantiene con este aguijón. La Biblia dice que a causa de la mucha sabiduría se le fue dado un aguijón a Pablo para que lo bofetease, para que Pablo no se enalteciera. Y siempre que usted cree que usted está en la cima, entonces Dios le recuerda: hay una debilidad ahí que depende de mí para que tú sigas hacia adelante. Gracias, Señor. Gracias. No te rindas. Gracias, Señor. Aleluya. No sé si digo cuál es el error más grande que nosotros los cristianos cometemos. Ay, 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 ay. Gracias. Sí. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. El error más grande que nosotros cometemos es que a veces creemos que por más fiel que somos o que fuéramos, lo digo o no lo digo, creemos que estamos exentos. Porque hay gente que se atreve a decirle a Dios: acuérdate que yo diezmo fiel, esto a mí no me puede estar pasando. Acuérdate que yo voy toda la semana a la iglesia, yo no me pierdo un culto. Acuérdate que cada vez que hay una actividad, aunque yo me sienta mal, tú ves que yo me paro y me voy. Acuérdate que yo he sido responsable en el ministerio que tú has puesto en mis manos. Y comenzamos a contender con Dios. Y llegamos a un punto donde creemos que somos exentos, que a causa de nuestra fidelidad a la cosa del Señor, nosotros no podemos pasar por ninguna vicisitud. Y ese es un error que nosotros cometemos. Tengo que decírtelo: mientras más busques de Dios, más persecución vas a tener. Y eso no debe de amedrentarte. Eso simplemente tiene que motivarte para que tú entiendas que cada persecución que tú tengas es porque hay una evidencia de que tú estás accesando a territorio del enemigo. Aún cuando Jesús liberaba a los endemoniados, a los enfermos, los demonios se sacudían y rehusaban, porque no va a ser fácil cuando Dios te hace un llamado. Pablo recibe una palabra del Señor a causa de un profeta. Pablo olvida el cinto, y cuando el profeta llega, se ata con el cinto de Pablo. Pablo va camino a Jerusalén, y cuando Pablo viene de donde estaba, el profeta se había atado los pies y las manos con el cinto de Pablo, y dice proféticamente: así le harán en Jerusalén
al dueño de este cinto. Los moradores de aquel lugar comienzan a llorar porque Pablo era un hombre que después de la transformación, Pablo fue un hombre humilde. Pablo era un hombre que se movía a misericordia. Pablo fue uno de los apóstoles que operó en los 5 ministerios. Pablo vivió una vida tan en excelencia que se atrevió a decir: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y esto causó que todo el mundo amara a Pablo. Pero cuando el profeta profetiza a causa de lo que le va a suceder a Pablo, el pueblo comienza a contender, tratando de detener a Pablo de que no subiese a Jerusalén. Pero hay algo impresionante, porque cuando Pablo lo quieren persuadir para que se detenga en el caminar que Dios le había trazado, Pablo dijo: no lloren por mí, porque yo estoy dispuesto a dar mi vida por causa del Evangelio. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, que no importando por el proceso por el cual tengamos que pasar, tenemos que gastarnos para Cristo. Sí, Señor, aleluya. Santo, aleluya, Porque aleluya. muriendo en Cristo, dijo Pablo, es como nacemos a la vida eterna. Pablo decide ir a Jerusalén. Usted conoce la historia. Allí Pablo es encarcelado. Y los moradores de aquella ciudad, dice la Biblia textualmente, que juraron no comer nada hasta que no le diesen muerte a Pablo. Es algo impresionante porque si mal no recuerdo, un sobrino de Pablo, y allá tiene una conversación con Pablo: te van a matar allá afuera, desde que tú salgas, esa gente te están esperando ahí. Aleluya. Pero qué bueno es Dios. Siempre que Dios te llama, Dios te respalda. Dice la Biblia textualmente que aún Pablo, estando encarcelado, se le apareció un ángel del Señor y le dijo: no temas, Pablo, porque así como has testificado de mí aquí en Jerusalén, así testificará de mí en Roma. Note que siempre que alguien se levante para tratar de detener, aun cuando tú vayas a pasar por un proceso, está simplemente deteniendo la trayectoria que Dios ha escogido para el cumplimiento de tu llamado. Pablo fue llamado para los gentiles, y Pablo tenía que ser encarcelado en Jerusalén para luego Pablo apelar al César, y a través del César era que Pablo iba a llegar a Roma, donde los gentiles para cual Dios lo había escogido. Ay, 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 ay. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, aleluya. Nadie podía llegar a Roma, a los gentiles. Únicamente cualificaba Pablo, porque para tú poder llegar a Roma hacia los gentiles, tú tenías que ser ciudadano romano. Por eso Pablo le decían Pablo de Tarso, porque Pablo era de Tarso, de una ciudad llamada Cilicia, y esa ciudad pertenecía a Roma, y eso causaba que Pablo era ciudadano romano. Sí, Señor. Y por eso él cualificaba para predicar en Roma. Sí, Señor, aleluya. Usted no está entendiendo ese misterio. Santo, aleluya. Santo. Si Dios le dijo a usted: pastor, esta es tu área, esta es tu Roma, tú has sido llamada para ministrar en esta área, déjame decirte que tú agarras esta columna y tú buscas un marrón o un martillo, una maceta, como nosotros le dijimos, y tú le das fuerte. No se va a caer, pero no significa que no esté sintiendo el golpe. Y a medida que va golpeando, va debilitando la columna. Y llega un momento que comienza a romperse por pedazos. Y comienza a romperse por pedazos. Y llega un tiempo que comienza a ceder. Y aquello que estaba duro, a través del golpeamiento continuo, llega un momento que cede a tal punto que se pone tan blandito que logra romper hasta penetrar a la varilla.
a su debido tiempo, Dios va a causar que aquella columna que ha estado establecida aquí por mucho tiempo se derrumbe. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No importando cómo se vea la atmósfera, al Dios que nosotros le servimos es un Dios todopoderoso. Y aquel que comenzó la obra, Él la va a terminar.